En Dandadan hay una línea muy delgada entre el horror, el humor y el fanservice, y esa línea aparece en escenas como la abducción de Momo, la pelea bajo el agua o el ataque en las aguas termales. Son momentos que para algunos forman parte del corazón de la obra, pero que para otros la arruina completamente. Y aunque Okarun no es el centro de estas escenas, su relación con Momo también entra en el debate, porque para muchos el verdadero fanservice de la serie es verlos crecer juntos. ¿Será eso cierto? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nika y en este canal hablamos de anime y te comparto mis experiencias en aquellos lugares que sé que te pueden interesar. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado bastante debate dentro del fandom de Dandadan. Y es que acaso este fanservice que rodea a Momo y a Okarun es necesario para que la obra funcione o ese caso está teniendo el efecto contrario. Lo vamos a descubrir en el video de hoy. Así que empecemos. Momo y Okarun. Momo y Okarun son dos adolescentes con creencias totalmente opuestas. Ella cree en los fantasmas, pero no en los aliens, y por otro lado, él cree en los aliens, pero no en los fantasmas. Un día terminan apostando para probarse mutuamente que el otro está equivocado. Okarun entra en un túnel y es poseído por un yokai, mientras que Momo visita un hospital abandonado y termina siendo abducida por los aliens. Y es ahí donde ella despierta sus poderes psíquicos. Desde ese punto, Dandadan se convirtió en una historia que mezcla horror, comedia y acción a un ritmo vertiginoso. Pero junto con esa batalla y momentos sobrenaturales, también aparecen escenas que para algunos son solo humor corporal y para otros un fanservice que cruza totalmente el límite. La polémica. El debate empezó prácticamente desde el primer episodio, cuando Momo es abducida por los serpianos. No solo la dejan en ropa interior, sino que la forma en la que está colocada y los detalles de la escena hicieron que muchos se incomodaran. Mientras que por el otro lado estaba Okarun, que era poseído por Turbabuela en una escena con connotaciones bastante grotescas. Para un grupo de fans, esto es horror puro, una manera de demostrar la vulnerabilidad adolescente y generar incomodidad, más no una emoción visual. Pero para otro grupo del fandom, la escena no es otra cosa que una exposición innecesaria hacia Momo, y que lo más molesto fueron los ángulos de cámara que en su opinión no aportaban nada a la trama. Más adelante en el capítulo 9 tenemos a Momo, Okarun y Aira peleando bajo el agua en ropa interior. Hay quienes defienden la escena diciendo que tenía lógica, la ropa mojada solo les habría dado más resistencia en medio del combate. Incluso para algunos funcionaba más como un gag, un chiste visual que contrastaba con la tensión de la batalla. Pero para otra parte del fandom lo ve como un simple pretexto para enseñar piel, porque si la lógica era esa, se podía haber resuelto de otra manera sin mostrar tanto. Y quizás la escena que más revivó el debate llegó con el último capítulo de la primera temporada y el primer capítulo de la segunda temporada. Momo escapa de las aguas termales, perseguida por los hombres de la familia Quito. Lo que se muestra claramente es un intento de agresión. Para un grupo es un horror crudo, un recurso narrativo pensado para dejar la tensión en alto y cerrar el capítulo con un final en suspenso. Pero para otros, en cambio, sigue siendo una escena de mal gusto hacia uno de los personajes de la obra. Un suspenso que sigue apoyándose en escenas como estas. El debate del fandom. Pese a toda esta polémica, Dandadan no ha dejado de crecer. Es un éxito y muchos piensan que con el tiempo se convertirá en uno de los más grandes. Pero lo cierto es que este tema dejó tres posturas muy claras dentro del fandom. El primer grupo del fandom dice que no es fanservice, que en realidad son escenas de horror y de crecimiento incómodo. Para este grupo, lo que vemos no está hecho para agradar, sino para incomodar y hablar de los miedos adolescentes. Lo importante es que Momo sigue tomando decisiones y mantiene control sobre lo que hace. Y aquí añaden muchos que el verdadero fanservice de la serie no está en mostrar de más, sino en ver cómo se construye la relación entre Momo y Okarun, cómo se apoyan y cómo van creciendo juntos. Un segundo grupo del fandom de Dandadan asegura que sí, que esto es fanservice y además problemático. Ellos señalan que hay una mirada intensa en la forma en que la cámara filma las escenas, sobre todo cuando
cuando se trata de Momo y Okarun, y señalan que lo que en realidad hace la obra es espectaculizar la agresión. No es algo necesario para que la historia funcione y normaliza cosas que no deberían normalizar. Aquí también se critica que la cámara no trata igual a Momo y a Okarun. Aunque él aparece en ropa interior o en situaciones embarazosas, casi siempre es desde el lado del chiste. Mientras que con ella, en cambio, la escena se prolonga y se carga de bastante tensión. Para este grupo, esa diferencia es la prueba de que sí estamos ante un fanservice problemático. La tercera postura es más tibia. Para quienes piensan así, el primer episodio sí tiene un enfoque más fuerte, pero en otras partes la serie baja el tono y convierte las escenas en gag o las justifica dentro de la lógica de la historia. El problema no es tanto lo que pasa, sino cómo se muestra y cuánto se insiste en ello. Si la cámara corta antes o la lleva por el lado del humor, funciona como horror o como comedia. Si se queda demasiado tiempo, entonces sí se siente a un fanservice. Y en este punto muchos mencionan también a Okarun, porque él ha tenido momentos donde queda expuesto, como en la pelea bajo el agua o con la turboabuela. Y es en esos momentos donde claramente la serie opta por la broma. Esa comparación es lo que les hace concluir que todo depende de la escena y del enfoque que se le dé. Pero ahora que tú conoces estas tres posturas del fandom de Dandadan, ¿con cuál te quedas? ¿Crees realmente que el fanservice de Dandadan aporta o termina dañando a la obra? Déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, por favor no olvides dejar tu like, comentar porque yo siempre los estoy leyendo y respondiendo a sus comentarios y sobre todo suscribirte. Yo soy Mika y nos vemos el próximo jueves con un nuevo video. Bye.